Alerta contra el racismo. Ahora quiero preguntarle a Rocío Muñoz, que tiene la gentileza de acompañarnos, ¿de qué se trata esta iniciativa? Me decías que es una plataforma virtual. Así es una plataforma virtual en la que cualquier ciudadano y cualquier ciudadana en el Perú y en cualquier país puede acceder para reportar situaciones de discriminación. Te permite reportar con tu nombre o te permite reportar de manera anónima. Eso significa que en cada periodo podemos tener un informe de cuántos casos se reportan, tratando de identificar cuáles son las expresiones de discriminación más comunes, pero al mismo tiempo nos permite hacer llamadas de atención y alerta a las entidades correspondientes en la atención de la discriminación racial. ¿Esta plataforma ya está funcionando? Esta plataforma funciona ya cerca de un año. Cerca de un año. Cerca de un año. ¿Y cómo ha estado funcionando? ¿Qué resultados tiene? Mira, los resultados terminan siendo muy favorables. Efectivamente, la gente reporta los casos de discriminación, no con toda la frecuencia que nos gustaría, porque creo que allí hay un problema que tiene varias dimensiones. Lo primero es que las personas que son víctimas de discriminación en cualquier aspecto y principalmente en discriminación racial, no reportan las situaciones de discriminación. Creo que se ha naturalizado tanto, se ha normalizado tanto este tipo de prácticas que uno termina asumiendo que así es, que así debe ser. Y entonces no empezamos a problematizar que este tipo de prácticas, que este tipo de expresiones que muchas veces quieren caer en la lógica del humor, de la mofa, no terminan afectando seriamente la identidad de las personas. Lamentablemente se entiende que un insulto es algo normal. Es ¿no? hasta una broma. Es una broma, ¿no? Y cuando tú quieres repelar porque no te parece, sencillamente tienes un problema de prejuicio, tienes un problema no resuelto, tienes un problema de autoestima, ¿no? Y pareciera que merece ser sancionado y juzgado cuando alguna práctica racista no te parece, ¿no? Caso Jefferson Farfán, por ejemplo, cuando él, digamos, o sus abogados indican que han solicitado que se le pida disculpas por el uso de determinada parodia o personaje en un comercial, pero las disculpas no llegaron y entonces él lo que dice es no es un tema de dinero, sino es un tema de dignidad, ¿no? Entonces ahí hay una alerta cuando una persona te dice a mí esto no me gusta. O sea, ¿quién dijo que la broma, quién dijo que la parodia, quién dijo que el humor siempre tenía que agradarnos? Hay personas que no nos agrada, ¿no? Y que queremos un trato diferente, un trato respetuoso, un trato horizontal. En consecuencia, creo que ahí hay una dimensión muy importante que trabajar. Y por otro lado, creo que es importante entender que nosotros somos parte de un país pluricultural, de un país diverso, con una diversidad de culturas y de expresiones culturales y étnico-raciales que necesitan aprender a convivir de otra manera, en un lenguaje más horizontal, pero también en una forma de relacionamiento a ese nivel, ¿no? Necesitamos desaprender para aprender nuevas formas de comunicación, pero al mismo tiempo nuevas formas de interrelación entre peruanos y peruanas. Efectivamente. Rocío, si yo sufro un acto de discriminación racial y quiero utilizar esta plataforma, ¿qué debo hacer? Hay que ingresar a la página web, que es www.alertacontraelracismo.com. Ahí la vamos a ver en la pantalla. Genial. Alertacontraelracismo.com. Si quieres hacer tu denuncia, entonces ingresas allí. Puedes ingresar allí y colocar una denuncia sin perder de vista que también uno puede denunciar en el Ministerio Público, que la Defensoría del Pueblo también es una instancia a la que podemos acudir a exponer nuestro caso. Lo más importante y lo central es no silenciarnos frente a la discriminación. El insulto no es normal. El que no te dejen ingresar a determinado lugar no podemos aceptarlo y no podemos aceptar que se hagan bromas en razón de nuestras características físicas, del color de nuestra piel, de nuestro cabello, de nuestra cultura, de nuestra costumbre. Eso es discriminación y necesitamos develarlo, ¿no? Y no tenerle miedo a enfrentar que este es un problema estructural y sobre todo entender que este no es un problema de las víctimas, es un problema de país. Entonces, estamos hablando de una serie de instrumentos para recoger información. Me hablas de este estudio que se va a iniciar, me hablas de esta herramienta, la plataforma en internet, pero ya a nivel de acciones,
¿Qué tipo de acciones puede hacer el Estado para enfrentar ese tema? Mira, yo creo que una acción importante tiene que ver con esta propuesta de sacar adelante un plan nacional de atención contra la discriminación racial. Una consulta, ¿en el Plan Nacional de Derechos Humanos figura la población afroperuana? Sin duda que sí. Lamentablemente el plan todavía no ha salido, esperemos que el sector justicia pronto saque el plan, pero efectivamente hay un capítulo referido a población afroperuana donde se exponen, digamos, obviamente el contexto y situación, pero al mismo tiempo algunas recomendaciones fundamentales para los diversos sectores también, ¿no? Ya. Y esto sería, digamos, ya de manera más específica, complementado con un plan para la población afroperuana. Exacto. En este momento estamos, mientras nosotros aquí hablamos, en Chiclayo se está haciendo la segunda reunión con organizaciones afroperuanas, autoridades locales y la comunidad para sacar adelante un instrumento de lineamientos de política pública para población afroperuana. Eso se está haciendo entonces en diálogo con las organizaciones de manera participativa. Así es. Es importante entender que no existe política pública específica para población afroperuana. En consecuencia, como tú lo mencionaste, cuando uno no conoce a una población, es muy difícil que uno pueda generar políticas efectivas que acorten las brechas de desigualdad y contribuyan a su desarrollo. Preocupados por eso, el Ministerio de Cultura, en tanto ente rector en relación a población afroperuana, está trabajando este primer instrumento de lineamientos de política con una metodología participativa y en diálogo entre el Estado, la sociedad civil, las organizaciones, la población, las autoridades locales. ¿Esto qué nos permite? Nos permite no solo hacer un trabajo de gabinete de colocar en papel, estos son los grandes lineamientos sobre los cuales tenemos que abordar las necesidades de la población afroperuana, sino nos permite un diálogo horizontal con la propia población, quienes nos van a decir, estas son mis demandas y yo necesito que el Estado intervenga de esta manera. Y desde esta información, desde estos insumos, es que podemos desde el Estado generar este primer instrumento que por supuesto luego debe generar un plan nacional de desarrollo para población afroperuana, a fin que sea un instrumento que todos los sectores del Estado, y el Estado subnacional también, tenga como herramienta de trabajo para la generación de planes locales que permitan trabajar directamente con este sector de la población, que lamentablemente aún todavía no ha logrado impactarse de manera positiva de acciones favorables que, insisto, contribuyan a su desarrollo y a mejorar la calidad de vida. Solo un dato que me parece central. En el 2004, un submuestreo que se hizo sobre población afroperuana en el marco de la Encuesta Nacional de Hogares, realizado por el INEI, arrojó que solo el 2% de la población afroperuana concluye la educación universitaria. ¿Solo el 2%? Solo el 2%. En la ENAO del año pasado, del 2012, del primer trimestre, la cifra no ha aumentado, lo cual debería hacernos llamadas de atención muy profundas de qué está pasando con los jóvenes afroperuanos. ¿Por qué no ingresan a la universidad? ¿Por qué no concluyen? Y en ese tránsito, ¿qué está pasando? ¿Hay un problema de pobreza? Probablemente sí. Dicen que más del 35% de la población afroperuana es pobre, según datos del ENAO. Tiene que haber ahí elementos que tienen que ver efectivamente con pobreza, pero también con problemas estructurales de discriminación. En un último estudio realizado por GRADE, por una institución que se dedica a la investigación, evidencia que uno de los problemas centrales en las escuelas entre jóvenes de 12 a 18 años es el bullying. Y la razón del bullying es el color de la piel y las características físicas de los niños, niñas y adolescentes afroperuanos, lo cual nos tiene que provocar, repensar qué está pasando en la educación y qué está pasando en las escuelas. Este año, UNICEF, Plan Internacional y CEDET presentaron por primera vez en la historia del país un informe sobre la situación de los niños y las niñas afroperuanos. En ese informe se evidencia que uno de los derechos más vulnerados de los niños afroperuanos es el derecho a la no discriminación. Bueno, la escuela, la universidad, estamos hablando de varios sectores. No quisiera terminar esta entrevista sin preguntarte por el rol de los medios de comunicación. Fundamental. Los medios de comunicación
cumplen un papel central en este proceso. En muchos casos legitiman los discursos Sin duda. discriminadores. No nos olvidemos que los medios de comunicación también transmiten ideologías. Y las ideologías se transmiten desde un programa cómico hasta en el marco de un programa político. ¿Qué se puede hacer frente a ello? Porque siempre se dice no, que la libertad de expresión es fundamental. Mira, yo soy de las que cree que la libertad de expresión y el respetar el derecho del otro es una línea muy delgada, muy complejo, sin duda alguna. Sin embargo, creo que sí se pueden hacer cosas. Creo que los mecanismos de autorregulación necesitan ser repensados. Y necesitamos repensarlos, pero repensarlos de manera consciente. Y darnos cuenta que efectivamente a través de los medios de comunicación podemos reproducir una serie de estereotipos y prejuicios negativos en relación a determinadas poblaciones. Tenemos que darnos cuenta además que la discriminación sucede por acción directa, pero también por consecuencia de nuestros actos. A veces la intención es divertir, la intención es parodiar, la intención es imitar, pero si la consecuencia de la parodia y de la imitación termina estigmatizando a una población, termina generando prejuicios sobre una población, entonces tenemos que detenernos a pensarlo. De acuerdo. ¿No? Rocío, yo te agradezco muchísimo. Tú sabes, el tiempo Es siempre oro, es nuestro sí. enemigo. La conversación ha estado muy interesante y espero que podamos continuarla más adelante. Además, nos has dejado un video que me comprometo a que lo pasemos en la próxima edición. Nada más quiero hacer dos anuncios antes de terminar. Mañana se presenta el libro Bagua, de la resistencia a la utopía indígena. Libro muy interesante sobre los sucesos de Bagua. Esto va a ser en el auditorio de la Universidad Ruiz de Montoya a las 6 de la tarde. Y finalmente hay una convocatoria nacional para un taller de formación para jóvenes. Ojo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos invita a todos los interesados entre 18 y 28 años que desarrollen actividades vinculadas a derechos humanos a participar de un taller sobre derechos humanos y nuevas tecnologías para su promoción y defensa. Más información en la página web de la Coordinadora, que es derechoshumanos.pe. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.